bienvenidas a todas y a todos a la presentación de este libro, Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Tenemos aquí a varias de sus autoras, a Lucas Platero, a Carmen Romero y también al ilustrador de los dibujos que hay en el libro, Anac Bremont. Tanto Lucas como Carmen son dos personas que comparten dos preocupaciones fundamentales: es cómo elaborar herramientas para profundizar en el conocimiento de la realidad y de la realidad de nuestras vidas y del papel de la sexualidad en nuestras vidas y en la realidad social, y a la vez combinan este activismo, o sea, este interés y esta voluntad y esta capacidad teórica que se refleja en el libro con otra vertiente, que es la vertiente de activistas. Y yo quería simplemente hacer una reseña muy breve de algunas cosas que me han llamado particularmente la atención, así generales, del libro. En primer lugar, es que, tal y como señaláis ambas dos, en el libro hay una pregunta primera que podríamos hacernos, y es, ¿por qué un debate ahora mismo? ¿Cuál es el interés de un debate sobre, centrado en la sexualidad en este contexto de crisis? Es decir, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver este debate con la crisis? Y yo creo que es una pregunta que se hace en el libro y que me parece importantísima y que animo también a que luego lo abordemos en el debate. Porque efectivamente estamos ante una crisis que no es una crisis solamente, cuando se dice que no es una crisis solamente económica, que es una crisis que tiene que ver con una crisis social profunda y que tiene que ver con la organización de la sociedad, estamos por lo tanto hablando de los distintos aspectos de la vida que están normativizados y organizados y estructurados por las estructuras sociales de las que vivimos, y cómo todo eso se va a ver afectado y se ve afectado por la propia crisis, salvo que pensemos que la crisis, como decía, es una cosa estrictamente del ámbito económico, pero estamos viendo cómo no. En el mismo libro se apunta cómo el tener una sexualidad no normativa en un contexto de crisis va a afectar más a las posibilidades o no posibilidades de vivir tranquilamente y de tener un empleo y de tener acceso al sistema educativo, etc. Y yo creo que el que hemos conseguido, con muchas limitaciones, pero que tenga cierta legitimidad, lo que son las expresiones no normativas de la sexualidad, todo eso está amenazado por toda la ofensiva conservadora y neoliberal que va acompañando a esta crisis tan feroz. Entonces no podemos pensar que es que la crisis solamente afecta a lo que es la maternidad, la familia. No, la maternidad, la familia y por lo tanto todo lo que es una contestación a las pautas normalizadas y normalizadoras socialmente. A mí me parece que el debatir y el plantear cómo continuar, ¿no?, por conseguir nuevos espacios de legitimación de todo tipo de comportamientos, opciones que se enfrentan a las normas establecidas, es fundamental en el contexto de crisis. No es algo de, lo primero ahora es ver los problemas económicos, los problemas de sobrevivencia, porque entonces estamos apelando a un término de sobrevivencia muy restringido, porque sobrevivir es también poder sobrevivir, por poder vivir con el cuerpo que cada una tiene y con el cuerpo que cada una y cada uno se identifica. Luego me parece que esto es una cosa importante que se plantea en el libro y importante para plantear en cuanto debate haya sobre, no solamente en este debate que venimos aquí precisamente a discutir de esto, sino para plantearlo en cuanto debate haya sobre la crisis actual. Otra de las cuestiones centrales del libro, que es la aproximación que se hace siempre desde un enfoque de la interseccionalidad. Que a veces se ha entendido como simultaneidad, a veces se ha entendido como ejes superpuestos de dominación, a veces se ha entendido como agenciamientos, una serie de diferentes términos que lo que hablan es que las personas tenemos identidades complejas, en algo que yo he elegido llamar como marañas, ¿no? Si os dais cuenta, la portada tiene un dibujo enmarañado
que es un símil estupendo, conceptual, tridimensional, para pensar en las personas. Las personas somos como los cajones de nuestra cómoda. Arriba pongo calzoncillos, después calcetines, después camisetas de verano, después... Las identidades de las personas no están encorsetadas, ¿no? Habrá prendas que no pertenecen a ninguno de esos cajones y te gustaría ponerlas en algunos y no sabes dónde, ¿no? O habrá cosas que tendrán que estar en varios sitios. Pues de alguna manera las personas somos así. Acercarnos a esas categorías de clasificación social y esas vivencias de la sexualidad, hacerlo desde lo que son las experiencias no normativas, es decir, desde, aunque se discute eso, ¿no?, las sexualidades minoritarias, etcétera, bueno, luego ya vosotras entráis a explicarlo, cómo además es la única forma, el hacerlo, el análisis desde quienes no tienen quienes no están situadas en la normalidad, es la única forma de entender realmente los privilegios, es decir, acercarse a los problemas a partir de quienes sufren las consecuencias de no estar situadas en la norma, ¿no?, en la situación que la sociedad te considera como normal y por lo tanto te trata de forma privilegiada frente a las que rompen la norma, ¿no? Yo lo que sí os pediría es si nos pudierais introducir al debate, a la conversación que está llena de complicidades y que la verdad que es súper interesante que establecéis, bueno, llena de complicidades y también de notas a pie de página para quien quiera profundizar, puede profundizar. ¿Y qué hay en este texto? Pues una preocupación sobre tres cuestiones básicas. Una sería la masculinidad y la feminidad y cómo esto alude a nuestra experiencia en el feminismo y en el transfeminismo. Porque ¿qué hay en esa feminidad de lo fem que está aludiendo a otras maneras de ser mujer, que no responde al normativo, pero que está cuestionando algunos ejes de algunas maneras de estar en el feminismo? ¿Y qué pasa con esa masculinidad, las diferentes maneras de encarnar en el cuerpo y en lo político la masculinidad cuando tu cuerpo ha sido asignado como mujer en el nacimiento, ¿no? Y cómo esto genera además una poderosa atracción de deseo, ¿no?, como grandes imanes, ¿no?, y que la gente podría interpretar desde fuera como una reproducción de los roles más tradicionales, estáis haciendo una mímica imperfecta de la heterosexualidad y algunas otras tonterías varias que hemos oído, muy descontextualizadas y muy lejos de entender las complejidades de un deseo lésbico, ¿no? Y hay un segundo tema, que es el tema de las diásporas queer, que este se lo dejo a Carmen, y otro tema que habla un poco también de la complejidad de las experiencias trans, que esta se la dejo aquí a Nac para que engarce con el tema de las ilustraciones y cómo estas experiencias trans son tremendamente complejas, como todas las demás. No hay una única manera de ser trans en el mundo y la encarnación de esta masculinidad imperfecta, reinterpretada, reapropiada, como queráis, tiene muchas expresiones. Yo quiero hablar sobre todo desde las masculinidades trans, ¿no?, de cómo se construyen, de cómo te obligan a performarlas, de cómo llega un momento en que es imposible seguir esas formas, ¿no?, porque se basa Si paso un libro, luego me lo devolvéis. Se basan mucho en estereotipos cis, ¿no?, y en masculinidades muy tradicionales. Es muy complicado seguirlas cuando eres trans. Yo no me puedo dedicar todo el día a penetrar en mis prácticas sexuales básicamente porque no tengo pene. Está claro. Entonces puedo utilizar un dildo en un determinado momento o ciertas prácticas, pero también mi masculinidad la intento formar desde una amplitud mayor, ¿no?, poder practicar otro tipo de sexualidades, más desde lo butch quizá, que no tanto desde la palabra hombre. Hasta este momento la realidad trans ha sido dictada por teóricos, médicos y otros profesionales que han marcado unas pautas desde la suposición y desde estereotipos normativizados, ante la falta de referentes trans o ante la falta de conocer esos referentes trans. De manera que han construido lo trans desde su normatividad, pasando a aplicarlo sin adecuarlo y sin tener en cuenta que esto no funciona con los mismos parámetros y estereotipos por la imposibilidad de seguirlos física y psíquicamente. La teoría no debe ser la que marque las pautas a la hora de construir tu identidad trans masculina o femenina, sino la propia práctica trans. En este momento la teoría debe acompañar o debe trabajar con la práctica, con lo trans, para poder construir identidades propias y no copias de desajustado acento.
justo una de las cosas que yo creo que también es súper interesante de lo que planteaba Nach, y yo creo que también era uno de los espacios de reflexión, era un poco la pregunta y que guiaba la conversación que teníamos Lucas y yo, de cómo habitar determinadas posiciones de masculinidad y feminidad justamente en este espacio, ¿no? Posiciones de masculinidad y feminidad que por un lado están todo el rato como de alguna manera tratando de encontrar un espacio, pero es un espacio que pone en cuestión los marcos normativos establecidos, por un lado, y que trata de alguna manera establecer una ruptura, una cierta ruptura. Pero, claro, son espacios donde siempre hay una especie de dificultad que tiende a traicionar esas posiciones. O sea, de alguna manera, de lo que hablamos en ese diálogo es de un cierto conflicto. Hablar de posiciones de masculinidad y feminidad sigue siendo muy complicado. Y más hablar de posiciones de masculinidad y feminidad que pretenden, como decía, romper con lo normativo. Yo creo que en el caso, y yo lo digo en la entrevista, para mí es mucho más fácil ver la potencia política y mostrarla y narrarla, la potencia política de cuerpos que han sido reconocidos en el nacimiento como propios de mujeres y que ocupan esa masculinidad, bien sea desde posiciones butch, bien sea desde el amplio espectro de lo que es la transexualidad masculina. Ahora bien, y lo digo desde un espacio que encarno y que al mismo tiempo con el que me sigo debatiendo, ¿no? Toda la tradición feminista en la que me he venido moviendo también nos ha enseñado una serie de cosas, ¿no? Nos ha enseñado a estar atentas a cuestionar justamente las formas en las que se reproduce un modelo de feminidad al uso. Si la feminidad era un lugar de peligro porque suponía un espacio de reproducción de ese lugar de subordinación, de ese lugar de pasividad, de ese lugar de sometimiento, desde cómo poder reclamar y poder plantear una feminidad que pueda ser hasta cierto punto subversiva, que rompa con ese marco y que además reclamarla como una posición de deseo y deseable. Y creo que además es particularmente difícil en este momento. Y claro, en un momento en el que da la impresión, y esto es lo que me transmiten o lo que veo muchas veces pues eso, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes con las que trabajo, lo que te transmiten es que da la impresión de que esto del género y de la igualdad parece que está conseguido. Está de moda. Está completamente, sí, está como algo casi pasado, ¿no? Y como que discutirlo es casi una pesadez y que por lo tanto, ¿para qué vamos a preocuparnos? O sea, y esto en todo caso, pues eso, ¿no? Las feministas eran estas mujeres que no se depilaban y que, pues, de alguna manera, pues no sé, como que se presenta de una forma muy, muy banalizada y, en mi opinión, muy peligrosa. Quiero decir, sí que creo que es potente reclamar determinado tipo de espacios de feminidad que puedan precisamente romper con esos modelos al uso, reclamando una posición de fortaleza, reclamando una posición que asume la posición de ser sujeto de deseo, que además plantea unos deseos que irrompen con el modelo tradicional de la heterosexualidad, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, y además que en este caso planteábamos, que ya lo decía Lucas, ¿no? O sea, que plantear relaciones o deseos que atraviesan lo butch femme o que atraviesan lo femme también con determinado tipo de masculinidades trans, lo que puede estar planteando también es una pregunta de qué estamos hablando. ¿Es una copia de la heterosexualidad? ¿Es una mera reproducción? ¿De qué estamos hablando? Digamos, en mi opinión, o sea, una de las cosas que convierte en tremendamente poderosa, tremendamente erótica y atractiva las posiciones de masculinidad, tanto butch como trans, tienen que ver justamente con una combinación muy específica de fuerza y vulnerabilidad, que yo creo que es un espacio que resulta muy interesante. Fuerza y vulnerabilidad porque está la fuerza de romper con el espacio de lo esperado, de lo demandado socialmente, y vulnerabilidad porque en ese ejercicio hay siempre una amenaza latente o no tan latente de
ser puesto en entredicho, de ser cuestionado, de que te digan, este no es el espacio que te corresponde. Y esa tensión creo que resulta muy, muy poderosa, ¿no? Ahora ya sí que voy a ir al tema de las diásporas queer. A ver, el término a mí tampoco me emociona, pero, a ver, yo digamos, como que tengo diferentes espacios de trabajo, y una cosa que he trabajado durante bastante tiempo es en el ámbito de las migraciones. En el ámbito de las migraciones, el concepto de diáspora es algo que se ha utilizado bastante. Se aplicó en un primer momento para hablar de colectivos migrantes que se desplazaban y estaban viviendo como en al menos un par de localizaciones. Entonces, se vinculaba el concepto de diáspora a digamos, un espacio comunitario que estaba generando vínculos entre esas, entre esas localizaciones, y que además se caracterizaba por el anhelo de un hogar común perdido, ¿no? El hogar como el lugar de origen, ¿no? Yo la primera vez que escuché hablar de diásporas queer fue por parte de Lionel Cantú, que era, porque desgraciadamente murió, era un investigador chicano que estudiaba pues, los tránsitos de mexicanos gays que iban a California, ¿no? Esto no es algo ajeno a cosas que suceden aquí. Aquí en el Estado español se ha visto como mucha gente LGTB se ha trasladado desde espacios más o menos rurales o desde pequeñas provincias hacia localidades más grandes, Madrid, Barcelona, etc. Pero no solamente es eso, cómo hay pequeños desplazamientos en lo cotidiano. A lo mejor hay determinadas zonas o determinadas áreas de la ciudad donde es posible ser vivible o ser deseable de una forma que en otros espacios no hay, ¿no? Por ejemplo, desplazamientos desde zonas de periferia hacia zonas del centro o hacia determinadas localidades. O cómo puedes empezar a darte la mano, ¿no?, en un determinado escenario. A partir de cierta calle. A partir de cierta calle. Y a partir de cierta otra, hora, de repente no, ¿no? Todo este tipo de tránsitos creíamos que eran relevantes. Esto además atraviesa con otros desplazamientos, en este caso también transnacionales, que hablan de personas que migran desde otros países y que llegan, en este caso, al Estado español. Parecía interesante trabajar con ese sentido de la diáspora para pensar en todos estos colectivos conjuntamente y también pensar en las tensiones que produce. Porque, lógicamente, en este sentido de la diáspora daría la impresión de que aquí el hogar anhelado no estaría en el pasado, sino que estaría en el futuro, en el lugar de llegada. No sé si os parece que ahora extendamos el debate y que podáis participar quien queráis. No es una cocina, pero se le parece. Igual, sentiros todo el mundo invitados a la cocina de Carmen, que en este momento, en esta situación de ficción-realidad, no sé si cabemos es la marabunta. Es bueno. ficción-realidad, con lo cual esto haríamos como que es tu cocina y sería fenomenal que la conversación ya, en vez de a 4, fuese a muchas más, ¿no? Bueno, volviendo un poco más al principio, lo que planteabas de este contexto de crisis, que sí que hablaba el otro día, que llama bastante la atención cómo no es una cuestión tan banal, ¿no? Cuando una de las primeras cosas que se plantea este gobierno es sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre todo este tipo de políticas y con todo este gran contexto problemático en economía que parece que ocupa todo el tiempo, nunca se han abandonado esos temas. Y que parece que sí que esa unión, ¿no? No pensamos en ella. Yo hasta el otro día no había dicho, es que es verdad, ¿por qué importa tanto esto en este momento que se supone que tenemos estos grandes problemas que nos van a hundir? ¿Por qué urge tanto? No sé, era simplemente el preguntarnos esto, no sé. Hombre, es una crisis ideológica, evidentemente no es una crisis económica. La ideología viene imbricada en la economía y todo, eso es urgente. Que estas mujeres que abortan como locas dejen de abortar, que esto es carísimo. A ver, evidentemente no es eso, es una crisis que tiene que ver con
cuál es el papel del cuerpo, de la sexualidad y del género en este planteamiento moral que se nos está imponiendo. Entonces, lo que se está planteando, yo creo que en este libro, es la urgencia de las necesidades de lo cotidiano de las personas que son interseccionales. Si tú construyes la noción del sujeto gay como alguien que consume en Chueca, no se te ocurre que la mayor parte de los sujetos gays ni van por Chueca ni les interesa, porque están más preocupados sobre sus cuestiones de la vida cotidiana, es decir, llegar a fin de mes, que no te echen del curro, que quien tú le gustas, tú le gustes, en fin, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Y eso está atravesado por la política también de la ideología y una situación de precarización. Pues quizás a todo el mundo le interesa poder pagar el alquiler, le interesa que por la gente por la calle no te insulte, que no criminalicen tus apuestas políticas y sociales, ¿no? Y en ese sentido sí que es una cuestión interseccional, yo sí que creo que es una cuestión urgente, ¿no? Yo quería redirigir el debate, a ver si alguien consigue que haga una pregunta sobre el deseo, sobre algo pegajoso. No es pegajosa, lo siento. Bueno. Es que yo estoy así un poco liada con... Claro, porque los términos de masculinidad y feminidad, cuando hablamos de esa mujer es masculina o ese hombre es femenino, yo creo que, bueno, toda la sociedad, pues con el lenguaje limitado que tenemos, e incluso ya las personas más cercanas que no están directamente conviviendo con gente, pues siempre está como asociada la palabra masculino a hombre y femenino a mujer. Entonces, yo no sé hasta qué punto el tratar a las personas, bueno, se intenta, digo yo, cambiar el concepto de masculinidad y feminidad, no que es ser masculino, que es ser femenina. Pero aún así, quizá, con esos términos nos limita, ¿no? Porque es que estáis hablando de ello, todo el rato usando de términos de masculinidad y feminidad, y no sé yo si... Porque eso es admitir que hay diferencia entre hombres y mujeres, lo primero, ¿no? Bueno, a ver, quiero decir así con términos más brutos o que una mente así más normativa pensaría, ¿no? Entonces no hay tantas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué no se plantea desde un solo término y no si ya se ponen dos, masculino y femenino? ¿Por qué no se destruye y se empieza desde otro sitio? O sea, no, por ejemplo, las niñas que habéis dicho, esas niñas que se ven que son masculinas desde pequeñas, ¿cómo que masculinas? Que son niñas a lo mejor más deportistas, pues sí, deportistas, o yo qué sé, no decir, ¿no? O sea... A ver, me parece una pregunta súper interesante y que yo creo que merece la pena reflexionar sobre ella. Y, a ver, voy a intentar lanzar un par de pinceladas al respecto. A ver, claro, las palabras nos malinterpretan, pero las necesitamos para poder comunicarnos. O sea, llega un momento en el que no podemos ser Humpty Dumpty y simplemente decir a partir de aquí vamos a significar las cosas de esta otra manera y entonces vamos a hablar y nos vamos a inventar términos nuevos porque no podemos comunicarnos. Entonces, tenemos un problema y una tensión con esas cuestiones. ¿Por qué? Porque es evidente que tanto las posiciones de masculinidad y feminidad da la impresión de ser estáticas y referirse a ciertas roles, formas de posicionamiento, etcétera, etcétera, socialmente reconocibles y reconocibles, y da la impresión de que como que se estatizan, ¿no? en el marcar esos dos términos, pero sí que también es verdad que han ido cambiando a lo largo de la historia. Probablemente qué significa ser mujer ahora no tiene nada que ver con lo que significó hace pues no sé, 50 años, 100 años, lo que sea, y lo mismo con ser varón. Pero en medio de todo eso también, claro, ahí hay una tensión. Yo últimamente he estado volviendo a ver algunas de las cosas que se utilizan para estas cuestiones de feminidad y masculinidad. Y hablando con Nauder, que anda por ahí, me recordaba los test de masculinidad y feminidad, ¿no? En el 36, Terman y Miles empiezan a hacer test de masculinidad y feminidad pensando que la feminidad y la masculinidad son dos polos en una línea. Esto probablemente Natch puede decir bastante más de esto, porque estos test se siguen utilizando para personas trans, ¿no? Entonces, se polarizan feminidad y masculinidad como dos posiciones opuestas. Y bueno, sobre esto se podría hablar. Y esto ha sido una visión que se ha mantenido durante mucho tiempo. En los años 70, 1970, Sandra Bem, que era una psicóloga, va a plantear otro modelo de leer la masculinidad y la feminidad, que ella lo planteaba introduciendo el término de androginia. Y lo que hacía es que, en lugar de plantear masculinidad y feminidad como dos polos de una misma línea, lo que planteaba es que había una línea de feminidad y otra línea de masculinidad, de tal forma que podrías sumar en positivo
tanto en masculinidad como en feminidad. A eso lo llamaba androginia. Podemos cuestionar hasta qué punto ese término es el más exacto, pero de hecho, yo pensando sobre todo esto, cada vez pienso más que las FEM, de hecho, puntúan alto en masculinidad y feminidad. ¿Me explico? Con lo cual rompes también qué significa ocupar esas posiciones. Pero seguimos teniendo la tensión que planteas. Tenemos que seguir utilizando términos para poder hablarnos, aunque esos términos pues a veces nos resulten complicados, difíciles y... ¿no? O sea... De hecho, nos inventamos términos todo el tiempo. En este libro que os nombraba antes, Lesbianas, Discursos y Representaciones, hablan de tebeos y libreras, es una cuestión de edad. Pues habla también de machorras, habla de la pluma azul, la pluma rosa. Son intentos tentativos de situar los otros lugares de enunciación, ¿no? Así que quizás una de las contribuciones importantes que se está haciendo desde muchos sitios ahora mismo es deslocalizar la masculinidad de los hombres y deslocalizar la feminidad de las mujeres, no de todas, sino de cierta noción de feminidad, ¿no? Cuando hablan de la mujer, y esto se hace desde los discursos de la derecha, no están diciendo lo mismo que cuando tú dices mujer. Entonces, algo le pasa a esas categorías sobre las cuales tenemos cierto consenso, que en realidad ese consenso nadie se ha sentado a establecerlo, sino que hablamos como si fueran las mismas palabras y el contenido que le damos puede ser muy, muy claramente otro. ¿No? O sea, mejor tú quieres decir algo sobre las preguntas de... Sí, yo sobre el lenguaje que dices, es verdad que sería fantástico no tener que depender de él en este sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo trans el lenguaje es súper importante. Yo sí quiero posicionarme, o sea, yo llego aquí, me presentan como trans y ya está. Si tú entiendes lo que es trans, tú me puedes ver como transmasculino. Pero si yo estoy moviéndome en espacios en los que lo trans no lo tienen, ¿no? O sea, yo necesito performar una masculinidad, ¿no? Hablar un lenguaje que conocemos todos socialmente. Y si yo, dentro de un grupo de colegas, de amigos de un amigo, ¿vale? Quiero que entiendan que yo soy masculino, que soy un hombre, ¿vale? Yo necesito, digamos, doblar todavía más ese lenguaje que ellos conocen, ¿no? El lenguaje es importante desde ahí, evidentemente luego lo puedes performar o lo puedes, bueno, pues amoldar un poco a tu identidad. Yo pienso que es una manera, es un juego, no es una estrategia, es un recurso, ¿entiendes? Porque si yo, por ejemplo, te digo a ti, yo soy transmasculino, yo soy un hombre. Sin decirte transmasculino, yo soy un hombre, tú me vas a mirar y me vas a decir, bueno, ¿no? Sí, quizá un poco masculina eres, pero... O sea, ¿dónde está la línea en que a mí me puede diferenciar de una lesbiana butch, por ejemplo, de una bollera butch, a un transmasculino? Ahí es donde yo utilizo ese lenguaje para posicionarme, ¿entiendes? O sea, yo pienso que el lenguaje en todo este tema es un recurso, es una estrategia que se ha de utilizar. Si no tenéis más preguntas, haremos el Yes We Drink, o Yes We Buy, o Yes We Talk, no sé, como os apetezca. Pero que nadie se quede con la sensación de que no ha podido preguntar algo. Esto a mí sí me sabe mal. Okay. ¿Alguien más tiene alguna preguntina por ahí? Pues nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.